Buenas tardes, a continuación se les presenta una investigación del proyecto ProCuenca, proyecto forestal para la cuenca del río Chinchiná-Caldas. En este proyecto se explica la alternativa ambiental y productiva para una ciudad y la región envolvente. Este proyecto tiene unos logros muy importantes hacia el manejo forestal sostenible, los cuales son el inicio de acciones para la conservación, entre otros, ya que el plan de ordenamiento ambiental de la cuenca del río Chinchiná detecta uno de los problemas ambientales más importantes, como la fragilidad de microcuencas abastecedoras de acueductos municipales, situación que pone en riesgo el suministro de agua a los habitantes de la región. El estudio del caso Colombia genera un análisis estratégico y el debido estudio de las bases, objetivos y metas del proyecto forestal para la cuenca del río Chinchiná. Con el análisis estratégico se puede ver el debido uso de los elementos del proceso administrativo, como la planeación del proyecto, la organización y la dirección para llevar a cabo dicho proyecto y el control para que el proyecto sea viable. Con el análisis PES se analizan los factores, tanto externos como internos, que tienen cabida durante la ejecución del proyecto, y en el análisis DOFA las potencialidades y limitaciones que afectan el proyecto. La investigación se centrará en el análisis estratégico del proyecto. En primer lugar, el análisis de los elementos del proceso administrativo, conformados por planeación, organización, dirección y control. En la planeación se definen los objetivos, los planes para alcanzarlo y la programación de actividades, y en el caso se ven reflejados manejo sostenible para conservar 15.000 hectáreas de bosques naturales existentes en la cuenca. Implementar corredores biológicos para el uso sostenible y conservación de la biodiversidad. Fortalecer y consolidar el sector forestal regional. Generar 1.500 empleos rurales permanentes. Regular el ciclo hídrico de la cuenca y mejorar la calidad del agua. Constituir 15.000 hectáreas de plantaciones forestales comerciales. Recuperar las zonas ambientales y los márgenes de quebradas. Sanear las servidumbres de la concesión de aguas. Realizar reforestación y manejo de cuencas, incluyendo la compra de tierras. En la organización se definen los recursos y actividades para alcanzar los objetivos, órganos y cargos y la atribución de autoridades y responsabilidades, y en el caso se ven reflejados en desarrollar un plan de ordenamiento ambiental de la cuenca del río, establecer la capacidad de organización asociativa entre las comunidades beneficiadas del proyecto, permiso autorizado del Consejo Municipal para el uso de los recursos por regalías por parte de Aguas de Manizales, las etapas del proyecto, las funciones del organismo internacional para la cooperación, asistencia y administración de los recursos aportados al proyecto por INFI Manizales, conformación y consolidación de agroforestal. En la dirección se designan los cargos, se da liderazgo y motivación para con el personal y la dirección de los objetivos. En nuestro caso, se ve reflejada en la reunión entre los miembros del proyecto para mejorar el sector forestal regional. Se requiere más gestión para conseguir predios a vincularse para el proyecto. Charla con los jefes de proyecto para alcanzar todos los empleos propuestos posibles. Esperar la mejora del sector forestal para así mejorar el ciclo hídrico y la calidad del agua. Acuerdo entre los directivos para lograr las plantaciones forestales. Planeación de rescatar las zonas y las quebradas. Aportes de la gestión administrativa para el proyecto. Y como etapa final, el control, que define los estándares para medir el desempeño y así garantizar la planeación. En el caso lo vemos reflejado en el control de los ingresos sobre el proyecto, los costos de constitución, costos de protocolización y costos de oportunidad, ejecución del proyecto a través de contratos de cuentas en participación, contrato de prendas sin tenencia sobre el bono forestal y pagar en blanco, procurar la perdurabilidad del mecanismo al no depender de una sola fuente de recursos. Y por último, en segundo lugar, el análisis externo, que involucra factores políticos, sociales, económicos y tecnológicos. En los políticos encontramos una lista de factores y el impacto hacia el proyecto. Primero, la jurisdicción de la cuenca del río Chinchiná, cuyo impacto es el apoyo político del proyecto.
El concepto de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, establecido en el Decreto Ley 2811-1974, Código de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, y en sus decretos reglamentarios 2857-1981, artículo 4. Creación del Ministerio del Medio Ambiente. La Ley 99-1993 estableció el principio del ordenamiento ambiental del territorio. Propietario. Es el responsable directo de la reforestación de su predio, quien asume sus costos de acuerdo con lo establecido en el plan de establecimiento y manejo forestal y actúa como partícipe gestor en el contrato de cuentas en participación. Asociación de Productores Agroforestales, Agroforestal, Propietarios Asociados. Recursos del gobierno español para un estudio de mercado nacional e internacional que propone un esquema de industrialización progresivo, apoyo de conservación internacional y entidades regionales importantes, para financiar la formulación de un proyecto MDR de Procuenca, conveniencia de la participación de un organismo internacional en las fases iniciales del proyecto. Da transparencia al uso de los fondos, facilita la transferencia de know-how a través de su gestión y abre puertas para el logro de apoyos adicionales con recursos nacionales y o internacionales. Factores sociales. Plan de ordenamiento ambiental de la cuenca del río Chinchiná. Se detectó como uno de los problemas ambientales más importantes la fragilidad de microcuencas abastecedoras de acueductos municipales y veredales, situación que pone en riesgo el suministro de agua a los habitantes de la cuenca. 3 políticas explícitas: productiva, ambiental y social. Concentración poblacional. Se concentra el 49% de los habitantes del departamento, esto es unos 532.000 habitantes, que están ubicados un 85% en la zona urbana y 15% en la zona rural. Las cifras definen la cuenca como una zona de alta densidad poblacional, con 358 habitantes por kilómetro cuadrado. Especies endémicas y ecosistemas de interés científico. En esta región existe gran cantidad de especies endémicas de flora y fauna, muchas de ellas en vía de extinción, además de ecosistemas de interés científico como son el bosque alto andino o bosque de niebla. Vinculación de propietarios al proyecto, así acumular más hectáreas para la expansión del proyecto. El desarrollo turístico en la región, con un fácil acceso por la belleza de su entorno y la cumbre nevada del Nevado del Ruiz, al igual que por las aguas termales. En el empleo se generarán 1.500 empleos rurales permanentes. Falta de cultura forestal y temores de los dueños de la tierra. Estos factores han requerido serios esfuerzos del proyecto para poder lograr los resultados comentados. Los beneficiarios directos, que son los propietarios que vinculan sus tierras a las metas que ha definido el proyecto. Los beneficiarios indirectos, que están dentro de la sociedad y recibirán bienes y servicios de los ecosistemas manejados en la cuenca. Los avances de empleo generados hasta septiembre de 2005, que fueron 1.128 empleos. Los impactos positivos a través de la generación del empleo rural anteriormente reportado y la creación de cultura forestal de la población vía las actividades de educación y extensión. Factores económicos. Vaivenes de la economía internacional del café que afectan en los altos índices de desempleo y los bajos niveles de ingreso. Los logros de la MFS. El enriquecimiento de la cuenca. El ecosistema estratégico de la cuenca abastece de bienes y servicios ambientales a una subregión que produce el 70% del PIB del departamento de Caldas. La autorización del Consejo Municipal de Manizales con un horizonte de 20 años. La autorización con suscripción del contrato por parte del propietario. La destinación del 5% de los aportes de la CDC, Corporación de Desarrollo de Caldas. La distribución de la utilidad o pérdida, la disponibilidad de incentivos. Y en cuanto a los factores tecnológicos, el desarrollo de la región, puesto que ésta cuenta con una infraestructura social y de servicio, las nuevas técnicas de desarrollo de proyectos implementadas por entes internacionales que buscan la planeación estratégica en el proyecto. En cuanto al análisis interno, encontramos los factores
Políticos económicos. En los políticos, la primera etapa quinquenal en junio del 2001, gracias al convenio de cooperación entre Infimanizales y un organismo internacional, la FAO, convenio firmado por iniciativa de la alcaldía de Manizales. Contrato entre la FAO y la ONG. La FAO, unión entre Infimanizales y un organismo internacional, firmó un contrato con la Corporación para el Desarrollo de Caldas, ONG sin ánimo de lucro, y son las responsables de firmar los contratos que se requieren para ejecutar las labores utilizando un mecanismo de financiamiento del proyecto. Contratos a nuevos miembros del proyecto. Las 30 personas que operan el proyecto son contratadas por dicho organismo internacional. La suscripción de contrato del propietario, la Corporación de Desarrollo de Caldas y la servidumbre ecológica, que estas acciones están guiadas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y Protección al Medio Ambiente, artículo 67. Y los factores económicos encontramos la zona de máxima producción cafetera. Esta región está localizada en donde se encuentra la fuente. Esta es una subregión que produce 70% del Producto Interno Bruto del departamento de Caldas. No proveniencia de los recursos económicos. Dicho proyecto no depende de donaciones o préstamos de entes internacionales, ni recursos económicos por parte del presupuesto nacional. Proveniencia de los recursos económicos. El proyecto y su mecanismo de financiamiento. Consolidación de proceso de desarrollo forestal sostenible en la cuenca del río Chinchiná. Plantaciones comerciales Infimanizales. Servidumbre ecológica. El proyecto desarrolla un trabajo intenso buscando crear el marco legal de la figura de las servidumbres ecológicas. Contratos para actividades en zonas de la servidumbre. Traslado del 90% por parte del CIF. Traslado del 10% restante por parte del CIF. Estos traslados se destinan a reducir la participación de la CDC, Corporación de Desarrollo de Caldas, y el aporte de capital del propietario a la constitución del Fondo de Capitalización Forestal, que apoya inversiones futuras de los proyectos de industrialización y comercialización. Presupuesto en la actualidad. De acuerdo al proyecto, se han ejecutado aproximadamente 50% de los recursos presupuestados. Rentabilidad económica. El proyecto debe manejar funciones de conservación y regulación, con componentes de asistencia a la seguridad alimentaria, porque las actividades no productoras no están sujetas a mostrar una rentabilidad y por ello están recibiendo un subsidio y disponibilidad de incentivos. Y por último, el análisis DOFA, que facilita la identificación de estrategias y objetivos. Encontramos fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, provenientes de los análisis internos y externos. En las fortalezas encontramos convenio de cooperación para el desarrollo de la primera etapa quinquenal, alianzas entre FAO y ONG para financiamiento del proyecto, ubicación estratégica viable social, económica y ambientalmente, apoyo municipal, entidades viable social, económica y ambiental y ONG del municipio, disponibilidad de incentivos, empoderamiento local para el manejo de sus recursos naturales renovables y programas de saneamiento ambiental. Las oportunidades, cambios en la normatividad productiva, ambiental y social, participación de organismos internacionales en fases del proyecto, en la generación de empleos rurales permanentes, recursos generados para un esquema de industrialización por parte del gobierno español, la infraestructura social y de servicios, el desarrollo turístico, la existencia de potenciales recursos económicos. Debilidades y amenazas. La servidumbre ecológica, que limita el uso de los recursos naturales de utilidad pública, y la falta de comunicación ecoturística se derivan de factores que son debilidades hacia el proyecto. Y en las amenazas encontramos la falta de cultura forestal, la deforestación y extinción de especies endémicas y ecosistemas de interés científico, vaivenes de la economía internacional que afectan a altos índices de desempleo y bajos ingresos, siendo estos de carácter externos. En base a esta matriz se pueden formular líneas estratégicas de acción y objetivos para el ordenamiento de la cuenca. Encontramos estrategia FO, estrategia DO, estrategia FA y estrategia DA. Estrategia FO. Estas estrategias se sirven de las fortalezas para aprovechar las oportunidades,
Para el caso, las estrategias pueden ser educación ambiental, desarrollo turístico, restauración y protección forestal, manejo integrado de recursos hídricos, desarrollo urbano. La estrategia FAM. Estas estrategias buscan optimizar la fortaleza y reducir al mínimo las amenazas. De este modo se pueden aprovechar el potencial forestal de la cuenca para introducir proyectos forestales y así reducir las amenazas por pérdida de biodiversidad. La estrategia 2. Con esta se pretende reducir al mínimo las debilidades y optimizar las oportunidades. De este modo, para las debilidades pueden adquirirse actitudes tecnológicas, educación ambiental, y en la reducción de debilidades se implica actuar en el fortalecimiento institucional. Existen diferentes alternativas para la optimización de las oportunidades, como son las estrategias comunicativas y el aprovechamiento de los recursos. De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que la aportación fundamental de este trabajo es poner de manifiesto el valor del análisis de los elementos del proceso administrativo, el análisis P y la matriz DOFA acerca del proyecto forestal para la cuenca del río Chinchiná, departamento de Caldas, con el fin de evaluar la ejecución del proyecto y su influencia a nivel social, económico y aporte al desarrollo de la comunidad. Gracias. Atentamente, Yanekris Branco Urbina, Mayra Pardo Moreno y Aura Vallejo, estudiantes de Tecnología en Control de Calidad, cuarto semestre de la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco Cartagena.